Recientemente una amiga a través de WhatsApp me compartió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral donde se tocó el tema de la pensión de sobrevivientes. Ahora, ese tema en sí mismo no es ninguna novedad. ¿Cuál es la novedad acerca de esa reciente sentencia? Y es que es el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes hacia una persona que padecía o sufría violencia intrafamiliar por parte de su cónyuge fallecido. Esa es la temática y ese hecho de la violencia intrafamiliar produjo que más adelante un juez de familia declarara el divorcio entre ambas partes. Entonces, esa es la novedad. El reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes hacia una persona que actualmente, o más bien al momento de solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, se encontraba divorciada. Así que si usted conoce a una persona, familiar, compañero de trabajo, compañero de colegio, compañero de estudios, o cualquier relación que tengan con usted, si conoce que está padeciendo actualmente una violencia intrafamiliar en silencio y cree que hacia el fallecer la persona que le está causando esa violencia puede tener acceso o derecho al reconocimiento y pago de una pensión sobreviviente, le aconsejo y lo motivo a que se quede viendo este video para que pueda tener alguna respuesta clara, concisa y precisa acerca de la situación. Asimismo, como que le estaremos compartiendo ya sea el número de la sentencia o el texto completo en su integridad para que accedan a leerlo y tener mucho más claridad acerca del asunto. Al leer la sentencia en comento, encuentro que se trató de una señora que convivió cerca de 40 años con una persona que la maltrataba tanto física como verbal y psicológicamente hablando. Durante ese periodo de convivencia de 40 años tuvieron 6 hijos. Gracias a esos hijos, en su momento le ayudaron para que se trasladara de sitio para que pudiera vivir en forma tranquila y en paz. Sin embargo, por diferentes circunstancias de la vida y por escasos recursos económicos, le tocó devolverse al domicilio conyugal, en el cual tiempo después, no pasó mucho tiempo, donde la persona que la maltrataba física y verbalmente lo volvió a hacer al punto de amenazarla con echarla del lugar donde vivía con ella y de no ayudarla económicamente. Al final cumplió su amenaza, del lugar, no la ayudó económicamente, lo que produjo que la señora le presentara una demanda de alimentos, lo cual tuvo una vocación de prosperidad, lo cual la cuota alimentaria se la venían pagando desde la sentencia hasta 7 meses después del fallecimiento del causante. Cuando le quitaron la cuota alimentaria, presentó la solicitud de reconocimiento, perdón, antes de eso que él le presentara el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, le habían notificado que un juez de familia había decretado el divorcio entre ambas partes, por lo que en principio ya no habría cabida el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes. Sin embargo, la señora presentó la solicitud ante la Caja Agraria, que era la entidad que le cancelaba la pensión de jubilación a su esposo fallecido y maltratante en este caso. Y obviamente la Caja Agraria en su momento, mediante una resolución, le dijo que no tenía derecho a la pensión de sobrevivientes, habida cuenta de que no existía un vínculo matrimonial al momento de la solicitud o perdón del fallecimiento del causante. Eso hizo que presentara una demanda ante un juez laboral, lo cual en primera instancia le ordenó a la Caja Agraria
reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes a partir de la fecha del fallecimiento del causante, cuestión que cuando llegó por apelación al Tribunal Superior le revocaron por dos motivos. Uno, el vínculo matrimonial que ya no existía por cuanto existe una sentencia de divorcio. Y segundo, el tema de la convivencia que no demostró los 5 años. Sin embargo, los buenos abogados que tuvo la señora, o el buen abogado que tuvo la señora, presentaron el recurso extraordinario de casación, el cual fue concedido por el tribunal, admitido por la Corte, y al momento de resolver la Corte Suprema de Justicia hizo un primer llamado, no tanto a la Caja Agraria, ni tampoco a las partes que presentaron el recurso de casación, ni siquiera a la entidad demandada. El primer llamado que hizo la Corte Suprema al momento de resolver la casación fue a la Administración de Justicia, es decir, a la autoridad judicial que debe resolver las controversias atinentes a los temas de seguridad social. ¿Qué fue ese primer llamado? El primer llamado fue a que las sentencias relacionadas con el tema de la seguridad social, incluir un enfoque de género en cada decisión judicial para disminuir todo tipo de violencia contra la mujer. Luego de eso que hizo ese llamado, afirmó que las mujeres deben realizar, producto de eso, las mujeres deben realizar un mayor esfuerzo para causar la pensión, porque la mayoría de las ocasiones ellas no aparecen como titular del derecho pensional, sino en calidad de beneficiarias. De ahí, dijo la Corte Suprema, que cuando se presenta un divorcio, la mujer es la que sufre las consecuencias negativas durante su vejez, al no haber una contribución personal al sistema pensional como tal. Eso lo dijo la Corte Suprema. Igualmente, después de eso, rememoró su jurisprudencia acerca del tiempo mínimo de convivencia, que señaló que son 5 años en cualquier tiempo para las personas que se encuentran casadas al momento del fallecimiento del cónyuge fallecido. Luego de eso, que hizo rememoranza a esa sentencia de que está en el 2011 y que la han replicado en diferentes sentencias hasta la fecha, expuso unas consideraciones acerca de la violencia de género e hizo una alusión al control de convencionalidad, es decir, expuso toda la normatividad de la violencia de género contra la mujer que está en normas internacionales que hacen parte de la ley interna gracias al artículo 93 de la Constitución Nacional, y señaló que el Estado tiene el deber de acatar todas esas normas, porque si no ocasionaría que deba responder a nivel internacional por cada violencia institucional, ya sea por acción o por omisión. En este caso será por omisión de la autoridad judicial a no tener en cuenta la violencia intrafamiliar que la señora padecía antes del divorcio y antes de solicitar la pensión de sobrevivientes. Ahora, al momento de resolver el caso en cuestión, la Corte Suprema de Justicia manifestó que en ningún momento observaba, y es así porque uno lee la sentencia y es así, que ni el juez de primera instancia que concedió la pensión, ni el tribunal que la revocó, hicieron una debida diligencia acerca de los casos de violencia que padecía la mujer en vida, producto del maltrato durante más de 40 años. Al contrario,
Dice la misma Corte Suprema que omitieron eso, cuestión que no debieron pasar por alto por cuanto ella relató en el escrito de demanda que sufría múltiples demandas en múltiples momentos de la convivencia y que sus hijos fueron testigos de esa violencia intrafamiliar y que los testigos que participaron en las audiencias de primera instancia aseguraron que ella sufría violencia por parte de la persona fallecida, por lo que no podía desecharse ni echar de menos esa información, ni mucho menos exigirle a la persona que estaba solicitando el reconocimiento pensional presentar una denuncia ante la fiscalía porque ello desconoce que en muchos casos las mujeres sufren violencia en silencio y en muchos casos no denuncian o si lo denuncian lo hacen en forma tardía. Por lo que hizo ese llamado a la Administración de Justicia y ese regaño al tribunal para que no pasen por alto cualquier tipo de violencia intrafamiliar que la persona coloque en su escrito de demanda o en cualquier escrito judicial, no lo pasen por alto y que todas las sentencias tengan un enfoque de género. Seguido, la Corte Suprema manifestó que no deben hacer una aplicación formalista de la norma, sino que deben respetar los compromisos internacionales adquiridos por Colombia acerca de la violencia contra la mujer. Algo que más, eso que es palabras más y palabras menos, es lo que la Corte Interamericana ha dicho, control de convencionalidad. Ya, y que lo vienen haciendo muchos jueces de la República, más específicamente la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, después que hizo esa alusión a la violencia de género, normas internacionales, norma constitucional que hacen parte de la legislación interna, la Corte hizo unas consideraciones acerca de las pensiones sobrevivientes en cuanto al enfoque de género, para luego afirmar que las pensiones sobrevivientes al día de hoy, 2020, básicamente está feminizada. Es decir, en castellano esa cuestión que es que las pensiones sobrevivientes en la mayoría de los casos, quienes son beneficiarias de esa prestación económica son las mujeres y en un porcentaje muy pequeño son los hombres. Por lo que vuelve la Corte a reiterar el enfoque de género en las decisiones judiciales y tratar de dar aplicación al principio de igualdad que está en el artículo 13 de la Constitución Nacional para poder proteger la dignidad de sus beneficiarios. En torno a la convivencia, porque no se puede pasar por alto el tema de la convivencia por cuanto es una exigencia o un requisito para poder acceder al reconocimiento y pago de las pensiones sobrevivientes. La Corte dijo que antes de ley 100, antes de la bendita ley 100 que es criticada por muchas personas, establecía que la pérdida del derecho a la prestación por parte del cónyuge si al momento del deceso del causante no hiciera vida en común con este, salvo que le fuera imposible convivir con su pareja por el abandono del hogar sin justa causa o porque éste le impidiera su acercamiento. Pues en ese punto la Corte recordó una sentencia que ella expidió en el año 2004 y del 2008 acerca de que al momento de estudiar la pensión de sobrevivientes debía analizarse el requisito de la convivencia y en caso de discutirse evaluar lo que ella denominó la culpa del causante. Y al momento de expedir la sentencia de instancia, porque casó la sentencia, anuló la sentencia del tribunal y dejó en firme la de la primera instancia,
Al momento de resolver la casación, la Corte expresó que no se centró en que el tribunal no se centró en el ánimo de analizar el requisito de la convivencia de la recurrente con el causante, que nunca se rompió a pesar de que este cumplió su amenaza de echarla de la casa, de no apoyarla económicamente, y que a pesar de la sentencia de divorcio, este la siguió visitando en el lugar donde ella vivía con su hija. Así que ese hecho lo pasó por alto el tribunal y que la Corte lo hizo. Asimismo, la misma Corte Suprema de Justicia expresó que el presente asunto plantea una tensión de derechos, es decir, la incidencia de la violencia de género en la determinación del régimen de la pensión de sobrevivientes. Cuestión que ha sido tocada, la violencia de género ha sido tocada en la pensión de sobrevivientes, ha sido tocada tanto por la Corte Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional. En un primer momento, en dos supuestos. Uno es cuando el beneficiario de la prestación resulta el agresor y con forma de derecho, desde una perspectiva preventiva y sancionatoria se restringe su acceso a la pensión. Pues no se podrían derivar beneficios económicos para estos. En este punto hay que recordar que la Corte Constitucional tocó ese tema acerca de la indignidad pensional en la sentencia 122 del año 2017, en la cual recordó la teoría de que nadie puede aprovechar su propia culpa. Y al momento de resolverla, le negó la tutela a la persona por cuando la persona pretendía que reconocieran la pensión de sobrevivientes y le dijo que usted no era digno de reconocer la pensión por cuanto usted había causado el agravio a la persona fallecida. Entonces, este es el tema de la indignidad sucesoral, cuestión que trataremos en otro video acerca de la indignidad pensional, perdón. Pero ese tema lo dejaremos para otro video, para un poco más de profundidad, porque estamos en otro tema. Ahora, en el otro supuesto de que en este caso la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes fue víctima del maltrato doméstico, y como consecuencia de ello hubo una separación entre los cónyuges, también fue tratada por la Corte Suprema de Justicia en una sentencia del año pasado, que es la sentencia 2010, SL 2010-2019. Pero en el caso de la sentencia SL 2010-2019 no hubo un divorcio como tal. Lo que hubo fue una separación de cuerpos. Cuestión que la Corte Suprema, al momento de resolver la cuestión del año 2019, aseveró, o más bien se encontró acreditado, que la separación de cuerpos no fue por voluntad propia, sino producto de los tratos crueles que recibía por parte de su cónyuge fallecido. Entonces la Corte, al resolver las sentencias SR 2010-2019, le ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la beneficiaria que había sido ultrajada por su cónyuge fallecido. Pero en este caso, que es parecido, no solamente hubo una separación de cuerpos, sino también hubo un divorcio. Pero esas dos cosas no fueron por voluntad de la señora que estaba solicitando la pensión de sobrevivientes, sino por culpa del cónyuge fallecido, que la maltrataba tanto física, verbal y psicológicamente. Por lo tanto, al momento, revocó la sentencia, casó la sentencia, anuló la sentencia del tribunal y dejó en firme la sentencia de primera instancia. Por lo tanto, para resumir, los fundamentos para otorgar el beneficio pensional fueron los siguientes. Primero, que la accionante, en este caso la demandante, interrumpió la convivencia con su cónyuge fallecido debido a los actos de violencia reiterados a los que éste la sometía durante su periodo de convivencia y cuando ella retornó al lugar del domicilio conyugal. El segundo requisito es que la convivencia
que es un requisito para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, no es exigible cuando se pruebe, así sea sumariamente. ¿Y qué es eso de sumaria? Que la prueba no haya sido contradecida por una tercera persona o por la contraparte. O sea, es decir, que la convivencia no es exigible cuando la separación haya sido culpa exclusiva del cónyuge causante. Ese punto. Tercero, que de acuerdo con la misma Corte Suprema de Justicia, no hay que pasar por alto que los 5 años de convivencia exigidos para la sustitución pensional o pensiones sobrevivientes debe darse en cualquier tiempo cuando quien fallezca haya sido cuando quien le haya pedido el reconocimiento pensional haya sido cónyuge de la persona fallecida. El cuarto requisito es que el requisito de convivencia no se puede considerar incumplido solamente por la separación de cuerpos, por cuanto se recuerda que la beneficiaria fue sometida a tanto a maltrato físico como psicológico. No hay que pasar por alto ese tipo de maltrato. Y quinto, que existen reglas y principios tanto en la ley colombiana que obligan al Estado a prevenir, remediar y castigar cualquier forma de maltrato intrafamiliar. Este punto también hay que tratarlo en otro video, por cuanto ya hay 2 sentencias, tanto de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil como de la Corte Constitucional, una sentencia de unificación, donde otorgaron el derecho a una mujer a recibir cuota alimentaria, producto del maltrato psicológico que padeció por su marido, y que eso le produjo y que eso llevó a la consecuencia de que un juez declarara el divorcio entre ambas partes. Entonces, ese tema lo trataremos en otro punto acerca de las obligaciones del Estado a prevenir cualquier tipo de maltrato intrafamiliar, producto que ya hay 2 sentencias que tocan ese tema y que les explicaremos más adelante en otro video. Así que para no alargarles tanto el punto, porque ya van cerca de media hora en este video, es que una persona que haya sido maltratada físicamente, verbal o psicológica por su cónyuge fallecido, y que ese motivo de la violencia haya sido el motivo por el cual se hayan separado de cuerpos o se hayan divorciado, si ese es el motivo, posiblemente o probablemente cuando la persona fallezca pueda tener derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución pensional, dependiendo si ya estaba pensionado por vejez. Así que espero que haya sido claro, preciso y conciso, y que haya resuelto algunas dudas de aquellas personas que estén viendo este video. E igual, asimismo, me pueden dejar cualquier duda, comentario, pregunta o crítica, si la quieren hacer, en la caja de comentarios que van a estar en todas las redes sociales donde se publique este video. Así que muchas gracias por su atención y hasta la próxima.